Hoy os traigo un análisis que creo que es realmente importante, así que prestad atención porque vamos a hablar de una señal que históricamente solo ha aparecido 4 veces en toda la historia de Bitcoin. Así que, dicho todo esto, vamos a empezar con el vídeo. Pero antes de entrar en materia, vamos a repasar rápidamente cómo está el mercado ahora mismo. Y es que si miramos el gráfico diario de Bitcoin, como podéis estar observando en pantalla, vemos que hoy se ha cerrado otra vela de forma de cruz de doji. Es decir, esto pues no es casualidad porque pues llevamos varios días prácticamente en línea recta sin apenas movimiento y el precio pues está pegado a esos $64.000 que además coincide también con la zona donde más gente ha movido posiciones dentro de todo este rango de consolidación. Cuando esto pasa y sobre todo cuando ocurre justo en un nivel tan clave hay que ir con cuidado porque lo que nos está diciendo el mercado es que ahora mismo hay un equilibrio casi perfecto entre compradores y vendedores y cuando el precio se comprime así durante tanto tiempo lo que pasa es que se van acumulando más y más posiciones en esa zona. De hecho, he estado revisando los indicadores de volatilidad y lleva ya 2 o 3 semanas aproximadamente en modo de alerta y todos sabemos que cuando cuanto más tiempo pues se acumula una baja volatilidad, pues más grande suele ser el movimiento que viene después. Y ojo, porque esto no nos dice hacia, por así decirlo, hacia qué lado va a ir el precio de Bitcoin. Simplemente pues nos avisa de que pues se está acumulando energía para un movimiento grande. Como comentamos hace unos días, seguimos dentro de un proceso de lateralización. En su momento, tras el rebote desde los $62.000 y pico, dije que había bastante probabilidad de un pequeño pullback sobre los $64.700. Pues bien, ese pullback ya se ha confirmado. El precio ha bajado hacia los $64.000, aunque fijaos que lo ha hecho todo en forma de mechas, de pinchazos. Es un movimiento que se siente débil. Entonces lo realmente importante aquí y lo realmente importante ahora es si el precio consigue mantenerse por encima de la línea de POC, de la línea de Point of Control, es decir, del punto de control. Mientras sigamos por encima de ese nivel, sigo pensando que hay margen para subir un poco más. Por otro lado, hay que decir que el mercado de acciones en Estados Unidos, el S&P 500, cayó bastante fuerte hoy, así que pues en cierta medida Bitcoin también se ha visto arrastrado por eso, pero sinceramente ha aguantado bastante bien la caída, sobre todo si pues lo comparamos con otras ocasiones anteriores en las que pues caía directamente en bloque, por así decirlo, junto pues con las acciones. Así que mi consejo es el siguiente, quiero que sigáis vigilando esa zona de los $64.000. Si se mantiene, pues todavía hay opciones de ir a testear esos $65.500. Y si las acciones en Estados Unidos pues dejan de caer, es muy probable que Bitcoin también reaccione y rebote con fuerza. Por eso mismo, como no hay cambios drásticos en el panorama general, mi recomendación es la de siempre, y es que no hay que volverse locos. No tiene sentido pues estar viendo pánico en la caída de ayer y hoy ya estar hablando de subida explosiva, y es que seguimos pues en pleno proceso de lateralización, como he mencionado anteriormente, y si pues os ponéis a cambiar de dirección constantemente en este tipo de mercado, lo único que vais a conseguir es pues confundiros más de la cuenta. Ahora bien, mientras sigamos dentro de este rango que hemos comentado, lo que a mí personalmente me gustaría ver es que el precio llegue como mínimo a tocar pues esa zona de los $68.000, que es más o menos el coste medio de los holders a corto plazo. Y si desde ahí pues toca corregir otra vez, pues sería un movimiento mucho más limpio y mucho más saludable desde mi punto de vista. Antes de meternos en el tema principal del vídeo, quiero repasar rápidamente los datos on-chain más recientes. Y es que hoy hemos visto que las ballenas grandes, es decir, tanto las que tienen menos de un Bitcoin como las que tienen más de 100 Bitcoins, han estado comprando. En cambio, las que tienen entre 1 y 10 Bitcoins y entre 10 y 100 Bitcoins han estado vendiendo. Eso sí, en ambos casos el volumen pues no ha sido muy grande, que se diga, pero lo interesante es que llevamos ya pues 3 días con el mercado prácticamente plano y en todo ese tiempo las ballenas no han soltado nada, al contrario, llevan ya
3 días comprando pequeñas cantidades de forma constante. Así que pues simplemente es algo que pues hay que tener en el radar desde mi punto de vista. Ahora sí vamos a entrar en el tema principal de hoy. Quiero mostraros un dato muy interesante que es el beneficio y pérdida realizados de toda la red de Bitcoin. Dicho pues de forma sencilla, es la cantidad de dinero que gana o pierde cada día toda la gente que compra y vende Bitcoin. En el gráfico, el color verde representa el total de dinero que se está ganando y el color rojo representa el total que se está perdiendo. Y aquí pues viene lo lógico. En un mercado alcista de verdad, lo que impulsa las subidas es precisamente que la gente está ganando dinero. Así que pues el verde tiene que estar por encima del rojo. Lo que a mí me interesa vigilar de este indicador es un momento muy concreto y es cuando la cantidad total de beneficios se cruza por debajo de la cantidad total de pérdidas. A esto pues lo llamamos un cruce de la muerte de este indicador y esto significa que en ese momento la gran mayoría de la gente está vendiendo con pérdidas después de una caída continuada. Pues bien, si miramos la historia de Bitcoin, este cruce de la muerte solo ha ocurrido 4 veces. 3 de esas veces en los años 2019 y 2015 coincidieron exactamente pues con el suelo de esos grandes mercados bajistas y la única excepción fue el año 2022, cuando ocurrió sobre los $18.000 y después por culpa, como ya sabéis muchos, del cisne negro que tuvimos, de la quiebra de aquel exchange, el precio pues todavía cayó algo más hasta los $16.000, pero aún así pues en tiempo estuvo increíblemente cerca. De hecho, pues si no hubiera pasado ese cine negro que os comento, probablemente aquel punto habría sido el suelo definitivo de ese ciclo. Así que estamos ante un dato muy simple, muy directo y que además no se basa en ciclos ni en análisis técnico de ningún tipo. Simplemente mira el dinero real contante y sonante para saber pues cuánta gente en el mercado está en beneficios o está en pérdidas ahora mismo. Ahora que ya entendéis cómo funciona este indicador, vamos a ver qué está pasando ahora mismo. Y es que tenemos que el beneficio realizado pues de toda la red está cayendo muy rápido y está a punto de cruzarse con las pérdidas. Si sigue a este ritmo que estamos viendo, es muy probable pues que ese cruce de la muerte que os comento se confirme en las próximas aproximadamente 2 o 3 semanas. Esto quiere decir que muy probablemente estamos ya muy cerca del suelo de este mercado bajista, tanto en precio como en tiempo. Y aquí quiero que pues prestéis mucha atención a lo que voy a decir, porque en el momento en el que pues se confirme ese cruce, es decir, cuando la gente que pues está vendiendo con pérdidas supere a los que pues están ganando en todo el mercado, entonces quedarse fuera sin Bitcoin ya empieza a ser, por así decirlo, más arriesgado que quedarse dentro, porque en ese momento, pues ya os digo, estaríais haciendo exactamente lo mismo que hace la mayoría y el mercado, pues como ya sabéis, nunca deja ganar a la mayoría, ya sabéis, eso nunca pasa. No sé si os acordáis de cuando hablamos ayer, en el vídeo que hice ayer concretamente, de que muchísimos coreanos estaban ya pues vendiendo sus bitcoins en los exchanges para meterse en bolsa. Pues eso probablemente marcó justo el último tramo de euforia de ese movimiento. Y esto no pasa solo en Corea, pasó en todos los mercados del mundo, siempre igual. Así que, al contrario, cuando la mayoría del mercado está vendiendo con pérdidas, suele ser un excelente momento para comprar. De hecho, hay gente que directamente pues utiliza el periodo entre el cruce de la muerte y el posterior cruce dorado como una ventana ideal para hacer operaciones periódicas día tras día. Con todo esto sobre la mesa, cada vez hay más señales que apuntan a que estamos muy cerca del suelo de este mercado bajista, tanto en precio como en tiempo. Por supuesto, pues nadie sabe o nadie puede saber al 100% cómo se va a mover el mercado y quien te diga que lo sabe miente, es mentira, nadie lo puede saber, pero lo que sí que pues os puedo decir con la experiencia de varios años, ya os digo, varios años bajistas anteriores que hemos tenido, es que pues cuanto más nos acercamos al final de un mercado bajista, más aumenta el riesgo de quedarse pues completamente fuera. Yo personalmente he visto muchísimos casos, incluso pues entre amigos cercanos y la gran mayoría de las veces, pues quien está dispuesto a comprar
comprar por tramos o pues simplemente hacer, yo os digo, aportaciones sencillas de forma regular, termina con un coste medio más bajo que pues quien insiste en esperar el mínimo exacto. Fijaos, por ejemplo, en el ciclo anterior, incluso cuando el precio llegó a 16.000 dólares, había gente que seguía esperando comprar a 10.000, a 9.000, a 8.000 dólares, porque siempre va a haber una razón para tener más miedo. En aquel momento, pues hubo la quiebra del segundo exchange más grande del mundo, un cisne negro enorme. Todo el mundo pensaba que iba a caer todavía más bajo. ¿Alguien se atrevía a comprar en ese momento? Pues sí, y precisamente eso terminó formando el gran suelo. Así que básicamente lo que quiero transmitiros con todo esto es lo siguiente, y es que el mercado nunca se va a mover según lo que piensa la mayoría. Incluso si ahora cayera hasta los 50.000 dólares, seguro que pues enseguida aparecerían analistas diciendo que vienen ya próximamente los 40.000 dólares. Y así básicamente pues nunca se va a llegar a comprar, porque siempre se quiere esperar un poco más abajo. Y al final lo que pasa es que el precio ya ha rebotado y entonces ya no te atreves a entrar. Y lo que suele pasar después es que esa misma gente se lanza de lleno a las altcoins que todavía no han subido y se terminan ya perdiendo pues todo el gran mercado alcista. Y esto de verdad pues es una pena enorme. Así que pues como siempre os digo, el ritmo con el que entréis al principio es fundamental y espero de corazón que quienes veis mis vídeos consigáis coger bien este ritmo que os comento. Y recordad, para el nuevo ciclo que viene hay que planificar con antelación, aunque se podría decir que pues todo esto en realidad todavía no ha hecho más que empezar. Para terminar vamos a repasar los datos más recientes de los ETFs spot de Bitcoin. Hoy ha entrado un flujo neto de 32 millones de dólares, unos 500 y pico bitcoins aproximadamente. La cantidad pues sigue siendo bastante pequeña, sí, pero pues al menos ha servido para, yo os digo, cortar una racha de 4 días consecutivos de salidas netas, y esto mínimamente merece la pena seguir y vigilar de cerca. Y hasta aquí el vídeo y el análisis de hoy. Espero que os haya sido de mucha utilidad, os haya gustado, os haya servido de algo todo esto que os he comentado en el vídeo. Dejadme un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis. Espero que estéis muy bien, nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis, mente fría. Adiós.